Listo. Pues sí, como dice Frida, mi trabajo de lettering está aplicado principalmente en diseño y publicidad, por eso mi plática tiene este título. Me quiero primero presentar, mi nombre es Cindy. Llevo haciendo lettering desde el año 2012 y les voy a contar un poquito de la historia de cómo comencé en esto. Bueno, primero siempre tuve como este dilema desde que estaba estudiando entre ser artista y ser diseñador, que me reconocieran por tener mi propia voz y un estilo, o simplemente ser diseñador y adaptarte siempre a un cliente o a las necesidades de alguien más. Creo que yo me voy más del lado del diseñador, porque me gusta mucho que cada proyecto es único y me gusta mucho experimentar, entonces me gusta muchísimo cuando llega algo y es un reto diferente al otro, y crear soluciones es lo que me apasiona más, entonces por eso decidí este camino. En 2013 me fui a Colorado, en Estados Unidos, a hacer mis prácticas profesionales. No sabía lo que estaba haciendo, la verdad, o sea, me fui yo sola para allá. De hecho, le cambié mi cámara de fotos a un amigo para poder comprar el vuelo para irme, si no, no me hubiera ido. O sea, tal cual le dije, aquí está mi cámara con todos los lentes, y me dijo, ven Cindy, y ahí mismo me compró mi vuelo para poderme ir. Era una agencia de publicidad súper grande y lo que yo buscaba hacer allá era hacer diseño web. Y entonces cuando llego me dicen, no, pues sabes que tenemos muchísimas personas que hacen ya diseño web, la verdad todavía no tenemos un proyecto para que hagas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues sí, o sea, ¿quién va a querer al practicante que ni siquiera le entiende lo que está diciendo porque no sabía hablar inglés realmente? Y entonces una de las encargadas de branding de la agencia, digamos que me adoptó, y ella hacía este tipo de trabajo, o sea, aplicaba muchísimo ilustración y tipografía en su trabajo, y llevaba marcas muy grandes, era como la que, sí, pues era la líder de ese departamento de branding y packaging. Y por 5 meses realmente no hice diseño web, pero ella me enseñó así muchísimas cosas, me prestaba libros y ella fue como que la que me inició en esta onda de tipografía. Estas cosas, o sea, son sencillas, pero era lo que me dedicaba a hacer allá. Por 5 meses estuve haciendo estas composiciones. Me enseñó bastante de layout sobre todo, o sea, cómo componer con tipografía y cómo hacer la selección tipográfica. Y todo esto de mezclarlo con ilustración me empezó a gustar muchísimo. Entonces, cuando regresé a México, empecé a utilizarlo en mi trabajo de agencia. O sea, estas eran cosas bien sencillas para Volkswagen que hacía en ese entonces. Igual, cosas para diseño web. También empecé a aplicar cosas de tipografía en esto. Portadas de revista, también empecé a usar letras. Y con ella solamente usaba tipografías ya hechas, pero yo empecé a hacer mis propias letras. Este es un póster que al final terminó siendo un diseño web. Y entonces dije, bueno, pues si ya llevo tiempo haciéndolo, quisiera tener como más una formación de tipografía, y encontré el programa de Type at Cooper en Nueva York y me fui 2016, finales de 2015, 2016. Tomé todos los talleres que pude, todas las pláticas, o sea, fui a todos los festivales que hubo en ese año y medio más o menos. Estos son algunos de mis maestros y algunos como de sus feedbacks. Este fue mi proyecto final, que era una tipografía como para cosas cremosas. ¿Se llama cremosa? Pues sí, pues realmente mi trabajo está enfocado a la publicidad, entonces buscaba algo que se pudiera utilizar como en cierta clase de productos. Esta es la exhibición y esa es mi clase de Type at Cooper. Se está cargando. Por ahí están mis compañeros maestros. Y entonces, pero pues yo decía, bueno, realmente no quiero hacer diseño tipográfico tal cual, lo que yo quiero hacer es seguir utilizando como estas cosas que sé de ilustración y diseño, y por ahí quiero darle, pero sí teniendo todas las bases que aprendí en Cooper Union. Y lo que les quiero mostrar es un poquito de los proyectos que hice después de esto. Trabajé muchísimo para la marca Baileys durante 2016, 2017. Estos son algunos de los proyectos que hice para esa marca. Porque ellos querían ampliar su gama de productos, solamente tenían una sola botella en ese entonces. Y entonces, 2 de los proyectos que hice eran para que pudieras regalarle esta botella
a cualquier persona en cualquier época del año, y otros 4 fueron para las 4 estaciones del año. La primera era cómo regalar Baileys, o sea, cómo aplicar el concepto de un regalo a una botella. Y entonces decidimos utilizar como esta onda del listón, convertir básicamente la botella en un regalo, y las letras de Original Irish Cream eran como el listón que envolvían este regalo. De hecho, fueron como 27 bocetos de este proyecto. Elegimos uno, nos lo llevamos a 3D, y esto fue como se veía la botella al final. Y está chido porque realmente los impresores también querían retos grandes y decían, bueno, entre más sombras y entre más degradados le pongas a esto, mejor para nosotros, porque estamos aburridos de hacer como empaques de, como lo que decía Michael, como que las mismas letras condensadas y todo sencillo. Entonces para ellos era mejor cosas así. Este es un close-up de los detalles. Otro proyecto que hicimos era una botella para Baileys, y estaban haciendo como esta unión entre Baileys y Starbucks, y nos dijeron que iban a utilizar, y creo que iban a tener un producto en especial, no sé dónde lo iban a vender, creo que en Reino Unido. Iban a hacer como esta fusión de un café que tuviera Baileys, pero querían que la botella tuviera cierto diseño inspirado en ellos. Entonces nos dimos como el tour a uno de los Starbucks de ahí en Nueva York, y vimos que todos tenían como estas paredes de pizarrón, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no convertimos la botella tal cual en uno de estos pizarrones negros, y que las letras estén inspiradas en estas letras que haces con gises, y realmente que, por ejemplo, rompes la regla de que, bueno, utilizar 2 o 3 tipografías para un proyecto, pues aquí rompes la regla y puedes usar como 30, 40, las que tú quieras, o sea, y está bien, o sea, porque si lo pones en contexto es válido. Este es un close-up de la parte de enfrente. Y algunas aplicaciones que hicimos como para las cajas y para los empaques. Estuvo divertido porque podíamos utilizar 100 tipografías, o sea, 100 estilos, todo hecho a mano, y no importaba, o sea, se veía bien porque va con el estilo. Y estas son las 4 estaciones del año. Entonces, para primavera teníamos 2 opciones. Una era el día de Saint Patrick, y una de las botellas estaba inspirada principalmente en el sabor, que era menta. Entonces este fue el diseño que quedó, y queríamos ver cómo las letras podía traer toda esta onda como irlandesa. Entonces en los swashes y en las puntuaciones podíamos meter como esta vibra. Y de hecho, una cosa de este proyecto es que cambió de nombre 8 veces el mismo día. Y en ese mismo día tuve que hacer todos los nombres y diferentes acomodos para los 8 nombres. Pero también es padre, o sea, cómo puede el producto afectar el diseño de las letras. O sea, para no tener un lettering como genérico, cómo el líquido, cómo el producto, cómo el holiday que estás usando lo puedes como meter en las letras, y quitarle como esa parte genérica y que sea muy propio de ese producto. Entonces aquí es como ¿cómo le dirían? Como esta espiral de líquido o los tréboles. Y el otro diseño que hicimos estaba más inspirado tal cual en la festividad y no tanto en el sabor. Y este fue el diseño que quedó. Realmente la marca Baileys estaba percibida como para gente grande, y ellos querían dejar de ser percibidos así. Entonces ya no querían utilizar estas letras súper clásicas, o sea, basadas como en el English style. Querían cosas como ya que tuvieran todo el error, o sea, entonces por eso eligieron este estilo. Eran 2 para primavera. Entonces el otro para primavera, en vez del día de Saint Patrick, tomamos más bien la primavera en sí, pero queríamos algo que no fuera como, bueno, primavera usamos flores tal cual y dibujamos flores. Entonces era como metes en una licuadora así todo, ¿no? O sea, el sabor, que era chocolate blanco con frambuesa, pero aparte las flores, pero que no fuera literal, y esto fue lo que quedó al final. Y las letras era como si estuvieran escritas con chocolate blanco, y por eso tienen como estas chispas, como estas gotitas de chocolate. Y todo el diseño de alrededor estaba hecho con huellas, como si fueran tus dedos, así los pusieras en mermelada o chocolate y los pusieras como a pintar en la botella, para que no fueran flores literales.
Para verano hicimos este bote que se llamaba Ice Latte y queríamos ver cómo meter como la estética del latte en el diseño y en las letras también, cómo afectaba esta estética en las letras. Estos son algunos de los bocetos que hicimos. Entonces está padre porque las letras no es como cualquier terminación, sino la misma letra tiene como si hubiera sido la leche que se mete entre el café. Como la parte de arriba de las letras T, es como si hubieras puesto el barista pone la leche y hace la terminación él solo. Este es uno de los ads que se hicieron después. Y este es un video que no sé si... Ay, perdón, Santiago, no te di acceso para ver mis videos. Bueno, lo podemos ver al final. Para otoño hicimos... estaba inspirado, había muchos conceptos, pero al final el que eligieron era como esta parte del otoño donde caen las hojas, y esta fue la botella que hicimos, y las letras tienen también como, la letra I tiene esta como, ¿cómo se llama? Como si fuera una rodajita así, como si vieras la canela desde la parte de arriba, entonces tiene como esta onda del sabor. Y finalmente para Navidad, la botella estaba inspirada como en estas manualidades que hacen las personas para regalos y tarjetas, o esta onda de grabado. Entonces las letras tenían como estas, como si hubieran sido grabadas con la herramienta, o como si hubieran estado escritas por la persona como una postal. Y estas fueron algunas de las letras, porque aparte tenían esta nueva tecnología en que las botellas podían ser impresas como en 1000 combinaciones. Entonces yo hice 8 letterings y random la máquina imprime diferentes en la etiqueta, como pueden ver allá o acá. Realmente eso, pues es publicidad, o sea, al final tienes muy poco tiempo para hacer las cosas, entonces todo es hecho directamente en la tablet, todo digital. Vas puliendo así en la marcha. Y así es como se veían algunos de los ads. Eso fue el trabajo que hice para Baileys. Después llega Pepsi y quiere una campaña para el Champions League. Y al principio hicimos muchísimas propuestas que eran pura tipografía o eran letras con ligeritas, cosas así hechas a mano, y decían que ellos querían algo que expresara como ese grito de la gente súper apasionada en el fútbol. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer estas letras hechas con pintura. Este proyecto lo hice con un amigo que se llama Ricardo González. Al final hicimos todo el alfabeto con pintura hecho a mano. Y estos eran algunos de los ads. Ahí está. Algunos de los ads para exteriores. O sea, nosotros hicimos el alfabeto y ya muchos de los diseñadores dentro de ahí del estudio, y después sus mismos diseñadores internos agarraron las letras y empezaron a hacer más aplicaciones. Esto es cómo se veían las botellas. Más botellas. Y después resultó que les gustó mucho el alfabeto y nos pidieron 16 idiomas adicionales, también hechos a mano, incluyendo el árabe, el amárico, que yo no sabía que existía hasta ese momento, árabe, el chino, y también hicimos japonés, hicimos hebreo, eran muchísimos idiomas, incluso creo que tailandés. Y está padre porque muchos de esos pues tienen como su propio orden de los strokes, y teníamos que entrar así a internet y buscar pues cómo se hacen, cómo se escriben. El amárico no había nada de documentación de ese, encontramos un PDF de un estudiante y ese fue el que agarramos para hacerlo. Y meses después agarraron estas mismas letras y la usaron para la campaña del medio tiempo del Super Bowl. También toda la campaña la hicieron con el mismo alfabeto. Creo que era Lady Gaga el invitado, no me acuerdo. Sí, creo que sí, por el sombrero. Esta es una colaboración que hice con Budweiser. Estaba inspirado como en letras de béisbol, todos los rasgos clásicos de las letras de béisbol.
El diseño de la lata lo hizo Alan Rodríguez y a mí solamente me pidieron la parte del lettering. Esto es con el volumen. Y esto es cómo se veía el lettering ya integrado en la lata. Todo el diseño alrededor estaba inspirado en el Bronx, porque era para los Yankees. Y entonces, pues sí, o sea, las letras tal cual tienen, o sea, quise agarrar todos los rasgos clásicos del béisbol, incluyendo el bat, ahí literal, todo. Y estas son algunas de las cosas que hice para Adobe y también parte de la inspiración de dónde viene. Pues como mexicanos así nos gusta mucho como toda esta onda de los juguetes mexicanos, la cultura. Y este era para su sitio de tutoriales, eran 10 covers y les enseñamos así mucho del trabajo que habíamos hecho y al final eligieron varias de las cosas que había hecho, como cuando empecé a hacer lettering, que decían, queremos mezclar letras con ilustración y eso es lo que queremos para las imágenes. Y este tutorial se trataba de cómo usar máscaras en InDesign, por eso por ahí la ballenita o las letras están como cortadas. Este fue el que eligieron la ballena. Por eso tiene así como estas partes así medio rotas. Y las letras, pues sí, o sea, fueron inspiradas en estas letras juguetes de madera. Es como se ve en el sitio. Y nos pidieron otra que era cómo utilizar los glyphs, que esta es la imagen. Era cómo utilizar los glyphs en InDesign. Y yo propuse como, bueno, ¿por qué no hacer la palabra glyphs hecha de los mismos glyphs? Y les gustó mucho. Y todos los colores y la estética estaba inspirada en estas fotos como de calles de Japón. Incluso los colores y toda la onda del neón. De ahí salió este. Y así se ve en el sitio. Y así se ve en la parte de Learn. A veces aparece. Y la última, que creo que es la que tiene menos letras, pero esta nos dieron tal cual la referencia. Esta es la imagen final de su tutorial, o sea, esto era lo que producían los alumnos. Y era cómo crear tu primer archivo de Photoshop. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a utilizar todo, o sea, la vaca, el sol, una letra así ¿cómo se dice? Reverse contrast. Y que la vaca representara Photoshop con los layers y todas las cosas que le puedes poner ahí. Este es el boceto, nada bonito. Este es tantito del proceso. Y así se ve en Photoshop. Y después de esto de Adobe, llegó este proyecto de Coca-Cola para Santa Clara, que tenían una campaña que era, las personas estaban comentando en Twitter lo que ellos opinaban de su producto, y entonces estas palabras querían que yo las hiciera en acuarela en tiempo real. Sí, ya sé. No te rías, Santiago. Pero bueno, después de todas estas, una mágicamente se transforma en frutas. Bueno, no mágicamente, la verdad fueron 12 horas de estar de rodillas. Y está padre porque está bien que las marcas le inviertan como el dinero y aparte el tiempo en hacer algo que no sea tan fácil de hacer. Este es algo del proceso. Sí, al día siguiente no sentía mi cuerpo del cuello para abajo, o sea, en serio. No se puede ver el comercial, pero sí, esto es como quedó al final el producto. Este es el lugar donde trabajo actualmente, se llama Hello Monday. Antes de entrar a trabajar me pidieron un neón para una de sus oficinas. Ellos me dieron la frase que era "You had me at hello". Les mandé algunos bocetos y me decían, no, pero queremos algo que se vea como más inocente porque nuestra cultura es como muy amigable. Al final este fue el que eligieron, que era como letras más, pues sí, no se ven como tan fashion como ellos decían. Este es el proceso de cómo se hizo el neón. Y así fue como quedó instalado en su oficina. Y esta es mi parte favorita de la presentación, proyectos personales que se vuelven comerciales.
como dicen, haz más de lo que quieras, del trabajo que quieras que te llegue. Sí llega un momento en el que te llegan proyectos que dices, me gustaría hacer más como de estas cosas. Y más o menos como a mitad de año empecé este proyecto que era como imágenes inspiradas en la ciudad de Nueva York. Digo, pues si ya estoy aquí, vamos a aprovechar. La primera era esta ilustración, donde las iniciales de NYC estaban en los techos de los edificios. Algunas de las partes las hice en 3D nada más para ver cuál es la lógica de dónde caen las sombras, como las escaleras. La segunda estaba tal cual, estaba usando los assets que hicimos para Pepsi. Era esta. La siguiente, estaba haciendo este proyecto para Google, esa no se los puedo mostrar, pero este era uno de los gráficos que estaba haciendo para esa campaña. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no utilizar como esto mismo en unas letras? Y esto fue lo que salió. Y al final salió esta patineta. Y más o menos como en el 2013 hubo este festival, se llamaba The Typers, y les hice este sticker donde estaba usando gradients y por ahí algunas luces. Y dije, bueno, pues vamos a reciclar este estilo. Hice estas letras y las apliqué igual como en este skateboard. Y entonces dije, bueno, pues son proyectos libres, pero como quiera lo voy a publicar en Behance. Hice todo el proyecto, lo subí a Behance y al día siguiente en la mañana me escribió Michael Chase de Adobe, y porque publiqué cómo hice la imagen y me decía, oye, o sea, es que esta imagen que hiciste de esta patineta es tal cual lo que queremos usar para promocionar cómo funcionan Adobe, Photoshop y Illustrator juntos. O sea, el cómo brincar de un programa a otro. Y me invitaron a hacer una sesión de Adobe Live de 3 días. Me pidieron recrear esta y otras 2 piezas los otros 2 días. Y ahí estaba. Fueron 3 días en San Francisco. Y estas son algunas de las imágenes porque de hecho me dijeron, ¿puedes recrear esta misma imagen en 40 minutos y en vivo y hablando en inglés? Y yo, sí, claro. Firme como un árbol por fuera, pero sí lo logré. Estas son algunas de las imágenes, bueno, capturas de pantallas de la sesión en vivo de Adobe. No, es que se tarda en cargar. Aventando gradients así en los últimos 10 minutos del programa. Este fue el segundo día. Me pidieron hacer el de Hard Times. Igual, 40 minutos. Y el tercer día solamente les di como todos los tips de layout y composición. Esta es una de las piezas que hice ese día en vivo. Y este es el link de los videos por si quieren verlos. Y bueno, una pequeña conclusión. Pues sí, saber de tipografía, en general de letras, pues me ha ayudado a darle una personalidad más única a mis proyectos. Nunca se deja de aprender. Y los proyectos personales son buenos para experimentar y explorar cosas que un cliente no te dejaría. Que esta creo que es la que más me gusta y la más importante. Gracias.